Bueno, buenos días a todas las personas que están entrando a esta inauguración del Congreso Esmeraldas, un legado de esperanza. Eh, este ha sido organizado con mucho cariño por Mubri Colombia para todos ustedes. Vamos a esperar un momentico que terminen de entrar, 2 minuticos más y damos comienzo. Gracias. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso Esmeraldas, un legado de esperanza. Es un placer para nosotros tenerlos acá en esta fecha tan especial. Somos Mubri Colombia, con mucho orgullo, y hemos organizado estos webinars con todo nuestro cariño para que los aprovechemos al máximo, para seguir aprendiendo y así poder desarrollar nuevas ideas. Mi nombre es Ana María Rodríguez, soy diseñadora de joyas y miembro Mubri Colombia, y voy a ser su moderadora en la charla de hoy. Me acompañará como comoderadora Ángela Duque, quien es diseñadora de joyas también, y Mubri Colombia, asociada. Bueno, los invitamos a visitar nuestra página web www.mubricolombia.com, donde podrán apreciar nuestra hermosa muestra virtual, donde estamos exhibiendo joyas de nuestros asociados a nivel mundial, y la protagonista, por supuesto, es la Esmeralda. También pueden apreciar esta exhibición y conocer más de nosotros en nuestro Instagram @mubricolombia. Hoy tenemos una sorpresa muy especial para los invitados especiales a la charla de hoy. Pueden visitar nuestro sitio web www.mubri.com, el cual estamos reinaugurando en este momento. Entonces, para que todos entren y vean la página, que quedó muy bonita, y también para los que se quieran asociar, por ese medio lo pueden hacer. Ahí podrán ver nuestra misión, visión, eventos, y como les dije ya, si quieren asociarse lo pueden hacer por ese medio. Bueno, ahorita me gustaría invitar a nuestra presidenta fundadora, Ali Pastorini, para que todos escuchemos sus palabras de bienvenida. Hola, Ali, ¿cómo estás? Olá, Ana Maria, muito bem, graças, Ángela, por tão bonita organização que Mubre Colômbia está haciendo. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches a todos que estão acá participando da inauguração de Mubre Colômbia, do Congresso de Esmeralda, o primeiro Congresso Internacional de Esmeralda, organizado por Mubre Colômbia. Eu, particularmente, estou emocionada e muito orgulhosa destes homens e mulheres de Colômbia que estão fazendo trabalho espetacular com esse congresso, 3 dias de muita aprendizagem, muito conhecimento, que eu espero que todos vocês que estão acá aproveitem, aprendam, que é uma oportunidade incrível de conhecer um pouquinho o ponto de vista de cada ponente falando sobre Esmeralda, desde seus pontos técnicos hasta a história de Esmeraldas. E como Ana Maria disse acá, nuestro sitio web está nuevo, mubri.com. Entonces, después de esta charla, invito a todos a visitar y aprovechar para conocer un poquito más de nuestra historia, eventos, nuestro consejo y también nuestros embajadores. Y uno de nuestros embajadores es nuestro invitado de hoy, Gabriel Angarita, que también ahora es un hombre Mubri también, con mucho placer. Entonces, Gabriel, bienvenido à família Mubri, que essa aliança seja uma aliança muito proveitosa a todos. E, mais uma vez, quero felicitar a Mubri Colômbia por tão bonita iniciativa e que eu espero que tudo salga bem, tenho certeza que vai ser um êxito. Estou muito feliz e graças a todos, mais uma vez, por estar acá. Somos universal, somos plural, somos Mubri. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ali. Y así es, como tú dices, somos uno solo y unidos somos más, ¿no?
Bueno, entonces ahora quiero presentarles a nuestro ponente de la charla de hoy. Él es el señor Luis Gabriel Angarita, es director del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana, CDTEC, desde el 2017 hasta la fecha, quien nos hablará desde Bogotá, Colombia, con el tema Esmeraldas en la Historia. Buenos días, Luis Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Gracias a Ana María que me invitó, gracias a Ali, la presidenta de Muri, gracias a Muri y a todas las personas que hacen posible estos webinars. Es un trabajo bastante arduo porque nosotros desde CDTEC lo hemos hecho antes y sé que el trabajo que hay que ponerle detrás y las horas que hay que poner de la parte de uno es muchísima. Entonces, muchísimas gracias a todos por invitarme. Estoy hoy desde el CDTEC, aquí está mi equipo de trabajo, el geólogo, el jefe de geología y el jefe de gemología que están aquí atrás. Por si hay alguna pregunta difícil que no pueda así contestar o me quede en blanco, porque a veces le pasa a uno. Nadie se las sabe todas y pues esto es un equipo de trabajo que tenemos aquí en CDTEC y pues muchísimas gracias a todos. Hoy me toca un tema que no es tan fácil porque la historia es cuando se la cuentan a uno, depende cómo se la cuenten a uno, lo atrae o lo aleja. Usualmente cuando uno está en el colegio lo que le enseñan son fechas y fechas desconectadas unas de otras y las fechas sin contexto pues no tienen no son muy amables ni son muy amenas. Entonces hicimos un trabajo con todo el equipo porque este obviamente no es un trabajo solo mío, es un trabajo que hacemos entre todos, cada uno ayuda en una parte. Así que pues espero que de todos sea agrado de todos y que aprendamos un poquito más sobre historia de las Esmeraldas. Obviamente, pues en una hora y cuarto que vamos a tener, no voy a poder resumir toda la historia de las Esmeraldas, ni porque la historia de las Esmeraldas es muy grande, pero sí, pues escogimos unos puntos claves que esperamos que les sirvan a ustedes y que sean una herramienta de comercio, porque la Esmeralda es eso, al final del día, ustedes lo que necesitan es saber contar la historia y contar una historia que sea útil para el desarrollo de sus negocios. Entonces voy aquí a compartir pantalla, voy a apagar un momento mi cámara para tener una mejor conexión, no tener problemas de conexión, entonces... Gabriel, disculpa, yo digo una cosita. Por favor, las personas que quieran hacer preguntas a Gabriel, abajo en la herramienta preguntas y respuestas las pueden escribir y al final de la charla las vamos a contestar. Gracias. Listo, sí. Cualquier pregunta, mi equipo de trabajo también va a estar aquí conectado pendiente de las preguntas. Entonces voy a eliminar el sonido, no los voy a escuchar porque va a poner el micrófono para tener para que escuchen mejor. Ahora sí, ¿me confirman ahí si me están escuchando? Sí, se te escucha. ¿Y están viendo la presentación también? Sí, está como un logo ahí, como las... ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Listo. Quiero arrancar por decir qué es el CDTEC. El CDTEC es un Centro de Desarrollo Tecnológico, realmente el nombre es Centro de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda Colombiana. Es una institución sin ánimo de lucro que se creó hace 13 años con el ánimo de generar investigación y conocimiento alrededor de la Esmeralda Colombiana. Nosotros, o Colombia, tiene la fama de tener una de las esmeraldas más lindas del mundo, pero no tenía un centro de conocimiento. Todo el conocimiento que llegaba a Colombia era conocimiento importado, y por eso hace 13 años, tres importantes instituciones estatales, ProExport, que es la oficina que hace las exportaciones, lo que hoy es ProColombia, el Ingiominas, que se convirtió hoy en día en el Servicio Geológico Colombiano y en la Agencia Nacional de Minería, y el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, se unieron y pusieron los primeros fondos para crear el CDTEC. Ellos, más cuatro agremiaciones que son las que componen la cadena productiva, la formal de las Esmeraldas Colombianas, se unieron, y ellas son APRECOL, que es la Asociación de Productores, Asocoesmeral, que es la Asociación de Productores Locales, de Comerciantes Locales, ACODES, la Asociación de Exportadores, y finalmente la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia. Todos ellos se unen y generan este centro que es único en su especie en Latinoamérica. No hay uno que sea igual desde México hasta Argentina. Nosotros estamos especializados en esmeraldas y tenemos equipos de punta y conocimiento de punta, lo que nos hace bastante competitivos. Les voy a contar un poquito qué hacemos nosotros antes de arrancar la charla, y nosotros hacemos principalmente reportes gemológicos, que son herramientas de las cuales vamos a hablar mañana en la charla de origen, cómo lo hacemos, para que ustedes tengan herramientas para poder vender y comercializar con confianza. Una de las cosas fundamentales en el comercio de hoy en día
es la transparencia. Yo, aparte de ser el director de CEDETEC, fui 9 años presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Esmeraldas, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Piedras de Color y hacemos parte de CIPYO, que es la organización que reúne los laboratorios grandes. Y esto es una herramienta que les va a ustedes a brindar transparencia si ustedes conocen qué está escrito y cómo se usa, y eso lo vamos a ver un poco mañana. Tenemos más o menos la inversión que se ha hecho aquí en este centro es de $2 millones en equipos de punta y en proyectos de investigación, y contamos no solamente con los equipos, sino con un equipo equipo humano especializado en hacer las lecturas y en hacer los estudios. Generamos capacitaciones, estas sí son presenciales, o sea, damos charlas online, pero las capacitaciones en Esmeralda son presenciales, porque esto es como aprender a nadar o aprender a montar en bicicleta. Online es sumamente difícil. Y por último, también tenemos nuestro equipo de geología y hacemos investigación, apoyamos a las empresas que tienen a su cargo la extracción de las esmeraldas, por un lado, y por el otro también hacemos turismo científico, es decir, vamos con grupos a las zonas mineras y les enseñamos cómo es el proceso de extracción de una esmeralda, no desde un punto de vista turístico, obviamente pues la gente tiene que conocer las minas, pero también para que aprendan un poco cómo es ese proceso desde el punto de vista técnico. Una vez dicho esto, pues sí, vamos a arrancar con la charla. Las esmeraldas en la historia. Esta imagen que ustedes están viendo ahí a la izquierda es un tunjo o una serie de tunjos que están en la colección del Museo del Oro del Banco de la República, que sería muy interesante que ustedes vayan a conocer. El costo realmente es bastante bajo y es muy interesante ir a ver estas piezas de oro, que demuestra que antes de la colonia, antes de que llegaran aquí los españoles, los aborígenes locales tenían un alto conocimiento en orfebrería. Entonces, pues tenemos una herencia ancestral. Desafortunadamente, mucha de esa información se perdió cuando, pues, en medio de la conquista se destruyeron muchos textos y la palabra escrita, pues, pasó a un segundo plano, pues, porque en ese momento el contexto histórico de la conquista, pues, hacía importante que los aborígenes se convirtieran en el verdadero Dios. Obviamente, pues, tenía un buen propósito, y una de las cosas que tenemos que hacer cuando escribimos la historia es desmitificar y reescribir la historia de tal manera que contemos nosotros o tengamos una narrativa que nos ayude a propulsarnos y no que siga cultivando el odio y el resentimiento. Entonces, una de las cosas, de los mensajes que quiero dejar hoy, es que nosotros tenemos que reescribir nuestra historia y empezar a mirar con otros ojos y con unos ojos diferentes lo que pasó hace muchos años. Cuando nosotros hablamos de la esmeralda, podemos hablarlo desde dos ópticas, desde dos ángulos. Podemos hablarlo desde el punto de vista geológico, es decir, cuál es el proceso de formación de la esmeralda, o podemos mirarlo desde un punto de vista antropológico, sociológico, que es más cómo nosotros encajamos en toda esta historia, cómo nosotros hacemos partícipes y cómo nosotros vamos construyendo la narrativa que está alrededor de las esmeraldas. Nosotros quisimos hacer las dos partes, quisimos contar la historia desde los dos puntos de vista, porque nos parece importante entender y que ustedes entiendan que la humanidad es un accidente en toda esta historia planetaria y en toda esta historia del universo. Nosotros somos una partecita muy pequeña y estamos empezando a escribir hasta ahora, y la riqueza de lo que nosotros tenemos es que tiene miles de años de antigüedad. Entonces, en ese orden de ideas voy a arrancar desde el punto de vista geológico, la historia geológica de las esmeraldas. Para que todos entremos en contexto, las esmeraldas hacen parte de una familia de los berilos, que tienen básicamente son unos elementos químicos que son berilio, aluminio, silicio y oxígeno. Esa es la configuración principal de los berilos. Dependiendo del color, vamos a ponerles nombres diferentes. Entonces, por ejemplo, el cristal que está a mi izquierda en la parte superior, que es rosado, se llama morganita. El cristal que está en la mitad, que es un tono azul, no tan azul como los zafiros, es un poco un azul más claro, se llama agua marina. El de la parte superior derecha, que es casi incoloro, digamos aquí se ve blanco, pero debería ser transparente, se llama gochenita. Cuando ven abajo, en la parte inferior izquierda, vemos uno que es entre rojo y púrpura. Esta no se llama esmeralda roja, técnicamente se llama berilo rojo, y es muy escaso, es una de las piedras de la familia de los berilos más escasos y costosos. Cuando tiene un color amarillo o amarillento dorado, se llama heliodoro, y la única variedad cuando es el color dado por dos elementos, cromo y vanadio, y algunas trazas de hierro, algún componente de hierro, lo llamamos esmeralda. Hay un berilo verde que no está acá,
que su color no es dado ni por cromo ni por vanadio, sino por dos tipos de hierro. Cuando es dado por dos tipos de hierro, entonces le vamos a llamar berilo verde. Entonces hay que hacer una diferenciación muy importante porque no es lo mismo desde el punto de vista comercial llamar una piedra berilo verde o llamarla esmeralda. Bueno, si nosotros cogemos y hacemos una línea de tiempo, empezamos a mirar y cogemos la historia en contexto, que es lo importante de la historia. La historia no se puede mirar separada, sino hay que mirarla en un contexto en el cual se estaban desarrollando las cosas. Podemos arrancar que las esmeraldas más antiguas, las que se formaron más antiguamente, fueron las esmeraldas de Zimbabue en África y en Sokoto, Brasil. Tienen aproximadamente 2.600 millones de años. ¿Y qué estaba pasando en el contexto planetario en ese momento? Las primeras células eucariotas empiezan a formarse. ¿Qué es una célula eucariota y por qué es importante? Son las primeras células que tienen un núcleo y una membrana celular. Y eso lo que va a permitir es que se desarrolle y que pueda evolucionar la vida. Entonces, vamos a pasar a las esmeraldas de Zambia. Hoy en día uno de los depósitos más importantes, pero se formaron hace 500 millones de años. Hace 500 millones de años, pues esas células que se habían formado hace 2600 empiezan a evolucionar en diferentes formas de vida y ahí la explosión del Cámbrico, digamos, hay una explosión de vida ahí alrededor de esa época de los 500 millones de años. Si seguimos caminando por ese camino, si seguimos andando por ese camino y atravesando esa línea de tiempo, las siguientes son las esmeraldas de Rusia, que más o menos se formaron hace 250 millones de años. ¿Y qué estaba pasando en ese momento en la Tierra? No, los continentes no estaban separados como los conocemos hoy, éramos un solo planeta, una sola masa continental que se llamaba Pangea. Esa masa continental empieza a partirse y empieza a disgregarse y empieza a formarse lo que hoy es en día, lo que conocemos hoy en día, más o menos hace entre 250 y 300 millones de años. Estas mediciones de edades, obviamente, son unos lapsos, no es el tiempo puntual, es decir, si yo cojo si tuviera la máquina del tiempo y me pudiese volver 2.600 millones de años, probablemente no podría estar viendo estas células que se formaron antes, un poco después, pero pues es la manera que tenemos nosotros y estos relojes y estas mediciones que hacen los científicos no son puntuales, es decir, estos son lapsos de tiempo. Ahora, otra cosa que es bien importante entender es que estos procesos son lentos, son sumamente lentos. Esa división de Pangea pues ha durado millones de años y en este momento sigue moviéndose esas placas continentales y es lo que produce todos estos movimientos de masas, los temblores, los terremotos, etcétera, etcétera. La siguiente fecha es bastante importante, que es 32 y 65 millones de años. ¿Por qué es importante? Porque ahí es cuando se forman las esmeraldas de Colombia. ¿Y por qué tenemos dos edades, 35 y 65? Porque unas esmeraldas, las esmeraldas más antiguas, las del área de Chivor, se formaron hace más o menos 65 millones de años y las más jóvenes en Colombia se formaron hace unos 32 millones de años. Aquí quiero ser enfático en una cosa y es que diferentes métodos y metodologías de hacer mediciones pues llevan a diferentes resultados. Entonces, en la literatura científica, estas dos fechas pues están en continuo debate dependiendo de qué tanto avanza el conocimiento, qué nuevas metodologías están disponibles para los científicos y de qué manera ellos van descubriendo y van asociando diferentes eventos geológicos. Entonces, pues como les digo, esto no es un tema muy puntual, pero ¿qué estaba pasando en el contexto planetario? Pues hace 65 millones de años es cuando presumiblemente el meteorito se estrella en la península de Yucatán y ahí esa extinción masiva que permite que los mamíferos evolucionemos. Es decir, si ese meteorito no hubiera chocado con la Tierra hace 65 millones de años, probablemente no estaríamos hablando de esta conferencia, sino los que estarían dominando el planeta serían reptiles de diferentes envergaduras. Entre las esmeraldas más jóvenes están las esmeraldas de Pakistán y Afganistán, que se formaron hace más o menos unos 23 millones de años. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese momento en la Tierra? Como les venía contando, la Tierra, los continentes empezaron a separarse hace más o menos unos 250 millones de años. Las placas, esas masas continentales se estrellan y empiezan a elevarse las montañas, que es algo que no les dije en la anterior. Y es que hace 65 millones de años y hace 23, esas masas continentales que se estrellan hacen que las cordilleras, en el caso nuestro de los Andes y en el caso asiático, indio, los Himalayas empiezan a erigirse y de ahí sale pues
el Monte Everest, que es una de las montañas más altas que conocemos hoy en día, que va a dejar de ser la más alta en un par de millones de años. Nosotros probablemente no estemos aquí para ver ese fenómeno, pero va a pasar porque la Tierra y la historia no son algo lineal y puntual, sino es algo dinámico, y ahorita lo vamos a ver cuando empecemos a ver el tema de la historia. Ahora, nosotros, como digamos los seres humanos, somos apenas un pedacito muy pequeño en toda esta historia planetaria, en toda la historia de la evolución de las esmeraldas. Si cogiéramos esta línea de tiempo, este camino que estamos recorriendo acá, nosotros solo seríamos el 0.0000002% de la historia. Entonces nosotros básicamente somos un accidente en toda la historia de las esmeraldas. Vamos ahora a pasar, ya vimos la historia geológica. Ahora vamos a pasar vamos a tener otras dos etapas. Vamos a empezar a mirar cuál es la historia de las esmeraldas ya desde el punto de vista antropológico, sociológico, y vamos a mirar una línea de tiempo en la que vamos a observar en qué momento más o menos se descubrieron los diferentes depósitos de esmeraldas alrededor del mundo y cuál es la importancia relativa y por qué nos importa que eso haya pasado. Entonces, como les decía, estamos acá. La historia, como decía el profesor Carrillo, un entrañable amigo de la casa aquí de CDTEC, la historia se divide en dos, o la historia podemos dividir historia y prehistoria de acuerdo a la escritura. La escritura es lo que nos va a dividir esos dos periodos entre prehistoria e historia. Cuando tenemos registros escritos, hablamos de historia, cuando no tenemos, vamos a hablar de prehistoria. Entonces, los primeros registros que hay sobre esmeraldas o que hablen de esmeraldas se hicieron en el antiguo Egipto. Los egipcios apreciaban mucho las esmeraldas, pues porque muy probablemente ellos lo asociaban con vida. No tenemos que recordar que los egipcios toda esa cultura egipcia se desarrolló en el valle del Nilo, y el Nilo con regularidad cada año se inundaba todas esas tierras que eran estériles y por ciertos periodos tenían acceso al alimento. Como todos sabemos, las plantas en general son de color verde, y muy probablemente la fascinación que ha tenido la humanidad con las esmeraldas es esa asociación del tema de la vida con el color verde. Ahora imagínense ustedes que están en un desierto de todo. Afortunadamente nosotros tenemos variedad de plantas, y cuando salimos a cualquier parte de aquí en Colombia, pues vamos a ver verde, y en la mayoría de países de Sudamérica todo lo vamos a ver verde. Pero no pasa lo mismo en Egipto. Pasaba que solo veían arena, amarillo todo el año, hasta cuando habían esos periodos de inundación del delta y empezaba a surgir la vida. Entonces muy probablemente esa asociación entre la comida, digamos, entre el color verde de la esmeralda y el verde de las plantas, pues traía esperanza. Muy probablemente esa es la asociación o la razón por la cual los antiguos egipcios atesoraban tanto y valoraban tanto. Eso es una señal de esperanza. Ahora, una cosa muy importante, estas son esmeraldas, es una foto de un artículo que salió en la revista del Instituto Geológico de América. Podemos ver una colección de esmeraldas del Antiguo Egipto. Esta colección debe tener al menos unos 3.500 años de antigüedad. Y como ustedes pueden ver, el procesamiento de las piedras pues no era muy sofisticado. No es igual que hoy en día, que conocemos unos ángulos, que tenemos unas herramientas para procesar y modelar las esmeraldas en diferentes formas, sino que ellos, al no tener los instrumentos y los conocimientos y las herramientas, pues lo que hacían era medio redondear esos prismas hexagonales, que es la forma en la que crecen las esmeraldas, y hacerle huequitos para poderlo combinar con el oro. Ahora, como ustedes pueden ver acá, si esto tiene 3.500 millones de años, es una cosa bastante antigua, y es uno de las piedras preciosas y la joyería en general de oro y plata y otros metales, son los únicos artículos de lujo que el ser humano puede atesorar por generaciones y por milenios. Si miramos cualquier otro artículo de lujo, un carro, si miramos un cuadro, si miramos inclusive construcciones, van a durar muchísimo menos. Recordemos que las esmeraldas de Brasil, algunas tienen 2.600 millones de años. Eso lo que quiere decir es que entre los artículos de lujo nosotros tenemos una ventaja, porque permanecen en el tiempo durante muchísimos años. En el
Antiguo Egipto, los antiguos egipcios no tenían manera de diferenciar unas piedras de otras. Para ellos, la esmeralda era una piedra verde. De hecho, nos dice Sincancas que la palabra esmeralda, o los primeros egipcios la llamaban mafek, que quiere decir piedra verde. Pero ¿por qué si se llamaba mafek en egipcio no se terminó llamando mafek, sino lo venimos a conocer como la derivación de la palabra griega smaragdos, que también quiere decir piedra verde? Recuerden ustedes que a pesar de que la civilización egipcia duró muchísimos años, Alejandro Magno conquistó gran parte del Asia, India y toda esta parte de Egipto. Y cuando Alejandro Magno, tan joven, conquistó todos esos territorios, no alcanzó a consolidar su poder, sino que él muere muy joven. Y en esa desaparición de Alejandro Magno, pues él deja a sus lugartenientes en diferentes áreas. Una de esas áreas es Egipto. Entonces Egipto se convierte en una de las muchas Alejandrías que hay alrededor del mundo en esa época de la conquista de Alejandro Magno. Y recuerden ustedes que los griegos, Alejandro Magno no era griego, realmente él era macedonio, pero siempre se asimiló a la cultura griega porque los griegos desarrollaron mucho conocimiento y tenían muchos avances en matemáticas y en otras ciencias que hoy en día pues seguimos utilizando. Entonces, en la ciencia, en el lenguaje de la ciencia, usualmente se tienen unos protocolos. Si nosotros, por ejemplo, en CDTEC logramos hacer un descubrimiento importante en esmeraldas, pues nosotros lo que tenemos que hacer es convertirlo en un lenguaje universal de conocimiento científico, en este caso, el inglés. De hecho, nosotros hemos tenido que publicar muchos de nuestros hallazgos en revistas internacionales, siempre en idioma inglés. Entonces, muy probablemente el tema de que la palabra se derive del griego y no del egipcio viene de ahí, de que el conocimiento que se tenía en ese momento, el lenguaje universal del conocimiento se empieza a volver el griego. Entonces de ahí viene la palabra piedra verde. Pero como ustedes ven acá, pues piedras verdes hay muchísimas. Todas estas son piedras verdes y yo quiero hacer aquí un ejercicio para que no se vuelva esto monotemático. Si quieren por el chat, aquí mi equipo va a estar mirando, díganme ustedes cuál creen que es la esmeralda del 1 al 9. ¿Cuál es la esmeralda real del 1 al 9? Pueden escribir ahí, les voy a dar un minutico mientras que me tomo este café y bajo la velocidad de la charla. Entonces, si quieren, empiecen a escribir cuál creen que es la esmeralda real. Bueno, me dicen que a ver quién se ganó la rifa. La 8 dice Lina, la 9 dice Ana, la 8, la 2, la 4, la 5 y la 8, la 9, la 3, la 7, la 9. Bueno, muy bien. Les voy a contar qué es cada una. La primera es un zafiro verde. La segunda, las que dijeron 2, es un vidrio. Los que dijeron 3 es una saborita. Los que dijeron 4 es una turmalina. La quinta es un diopsio. El sexto es un peridoto. La séptima una turmalina. Y finalmente la 8 sí es una esmeralda y la 9 es un apatito verde. Entonces, para que nos hagamos una idea, el tema de la palabra esmeralda realmente lo que quería denotar era una piedra verde y una piedra que tenía unas características de translucidez importantes. Aquí dejé varias por fuera, porque no hay solo 9. Tenemos el jade, que es un poco opaco, y tenemos muchas otras piedras. Los diamantes verdes, por ejemplo, también las dejé por fuera. Pero eso es para que ustedes tengan una idea de por qué se le decía esmeralda y de dónde viene la palabra piedra verde. Y pues en ese momento ellos no tenían las herramientas, como les decía antes, para saber cuál era la diferencia entre unas y otras. Y sin embargo, hoy en día, después de casi 4.000, 5.000 años, pues aparecen equivocaciones en páginas de internet que uno ve este tipo de fotos en sitios de gente que vende esmeraldas confundiendo este granate que se llama uvarovita con esmeraldas. Entonces, si hoy en día, casi 5.000 años después, se cometen equivocaciones con piedras verdes, pues imagínense cómo era la situación en el antiguo Egipto cuando no se tenía el conocimiento en cristalografía, en mineralogía, en átomos, cómo estaban compuestos los diferentes elementos. Pero Egipto no es solo importante porque son los primeros depósitos, digamos, reconocidos.
Aquí me decían que casi no se entiende ese dibujito que dejé aquí en la parte de abajo. Ese es un cuenco con aceite de oliva, porque los egipcios fueron los primeros que empezaron a utilizar métodos de embellecimiento. No con ese propósito principalmente, muy probablemente ellos lo que se imaginaban era que como una piedra verde, al igual que una planta, necesitaba refrescarse, y sumergían las esmeraldas en aceite de oliva para mejorar para darles, digamos, para hidratarlas, para darles de beber. Pero lo que hacía es lo que hace cualquier otro método de embellecimiento, es rellenar esas fisuras para permitir el paso de la luz lo más recto posible. Entonces, de la herencia egipcia también vienen los tratamientos. Eso quiere decir que pues, los tratamientos son una cosa que tiene más de 5.000 años, o los métodos de embellecimiento, de mejoramiento de claridad, como es la palabra técnica. De los primeros escritos, o los primeros registros escritos, está este señor que se llama Plinio el Viejo. Y Plinio el Viejo no es solo importante porque es de los primeros que escriben sobre esmeraldas, sino también él es el modelo. A partir de él se desarrollan los modelos de las enciclopedias. Él escribe unos libros muy importantes que se llaman Historia Natural, y muere en la erupción del volcán Vesubio, que es una erupción importantísima porque tapa y cubre completamente de ceniza una ciudad que se llama Pompeya, que fue descubierta hace relativamente poco, y se puede ver el sufrimiento de la gente cuando está muriendo porque quedaron en ciertas posiciones, y cuando recuperan toda esa ciudad y cuando empiezan a redescubrir Pompeya, pues empiezan a darse cuenta de cómo fue ese proceso y cómo fue ese proceso agónico que sufrió esa gente debido a esa erupción volcánica. Y también una de las referencias antiguas escritas está en la Biblia. En el Éxodo se hace referencia a la esmeralda, y era una de las piedras que usaban los sumos sacerdotes cuando entraban a comunicarse con Dios, y la ponían en su pechera. Entonces es una de las referencias escritas más antiguas, la Biblia y Plinio el Viejo. Ahora vamos, como les decía antes, vamos a hacer una línea de tiempo a mirar los descubrimientos importantes. Entonces, como les decía, según nos dice Sincas, los registros más antiguos probablemente fueron de 3500 antes de Cristo. Después las esmeraldas, esas minas se ven semi extintas porque pues la explotación era ardua, y aparecen las esmeraldas de Austria hace más o menos unos 2000 años. Esto lo que hace es que genera una explosión de interés con relación a las piedras verdes, a las esmeraldas, y después sigue uno de los depósitos más importantes y que más nos interesan a nosotros, que son los registros de Colombia. Las esmeraldas de Colombia se sabe más o menos 1500 años atrás, y pues nosotros tenemos registros históricos de la época de la colonia. Antes no tenemos esos registros históricos, y también nosotros tenemos dos récords, según me decía el profesor Carrillo. Uno es que tenemos las esmeraldas más lindas, pero también somos uno de los pocos depósitos que tienen esmeraldas con prehistoria. Si ustedes recuerdan lo que les contaba a ustedes, la división entre historia y prehistoria es la escritura. Si bien existía unos rudimentos de escritura, todos esos rudimentos se perdieron, y cuando se pierde ese tema de la escritura, pues se pierde esa parte de la historia y pasa a ser prehistoria. Pero sabemos que los depósitos de Colombia son tan antiguos como 1500 años atrás, porque esta foto que ustedes están viendo es una foto que está de unas piedras que están en la colección del Museo del Oro, y como ustedes pueden ver, se ve el trabajo del oro y las esmeraldas como son modificadas. Estas esmeraldas no salen así. Los indígenas, de alguna manera, muy probablemente usando la misma esmeralda como abrasivo, daban forma a las esmeraldas y la combinaban con el oro. Si bien no se les daba el valor o la valoración monetaria, sí tiene una valoración simbólica muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo los historiadores saben o se imaginan cuánto fue el tiempo, o desde cuándo empezaron a explotarse? Pues muy fácil. Si nos imaginamos hoy en día con la tecnología, ¿cuánto nos toma ir de un sitio a otro? Pues podemos poner 3 ejemplos. Si nos vamos del aeropuerto de Guaymaral en helicóptero, en un día que no esté con lluvia, muy bueno, nos vamos a gastar aproximadamente unos 45 minutos desde Guaymaral hasta Muso. Si nos vamos en carro, no en esta época que está lloviendo y probablemente nos vamos a demorar más, pero en temporada seca, desde Bogotá a la mina de Muso más o menos nos vamos a tardar unas 5 horas. En 1911, según relatos de Fritz Klein, se tardaban 3 días. Ahora, recordemos que antes de la llegada de los españoles no existían caballos.
La gente se movilizaba a pie y se movilizaba en canoas. No teníamos, aquí los aborígenes no habían domesticado ningún animal para transporte o lo habían hecho muy rudimentariamente con las llamas. Pero no son animales de movimientos rápidos, son animales de movimientos lentos. Eso lo que hace es que tenemos que calcular cuánto podría demorarse la llegada de una piedra desde Colombia hasta el Imperio Inca en el Perú o hasta México al norte. Y esto más o menos nos da un lapso de 1000 años, porque recordemos que el propósito de los indígenas no era comerciar, esto eran unas transacciones, eran unos trueques, pero el propósito no era específico llevar las esmeraldas colombianas hasta México, hasta otra parte. Voy a detenerme aquí en Colombia un poquito porque pues estamos en Colombia y quiero hacer que recordemos sobre todo los colombianos que estamos aquí inmersos. Cuando nosotros hablamos de la historia de Colombia, lo que nos viene a la mente, lo que más nos acordamos es el tema de la Guerra Verde. Pero este tema de los conflictos que se sucedieron alrededor de las minas, que no los podemos ignorar, digamos, la historia es lo que es, pero sí los podemos resignificar y reescribir, es cómo le damos valor y cómo vamos a valorar esa información. Estos periodos de conflictos internos fueron 3 conflictos internos, pero esos conflictos pararon hace más o menos 31 años. Y hace 31 años esa zona minera es más segura que muchas veces una localidad, es decir, un barrio, una sección de la ciudad aquí en Bogotá. Haciendo ese estudio, nos hemos dado cuenta que la cantidad de hurtos, robos, asesinatos en la ciudad de Bogotá es muchísimo más alta que en toda la zona minera, que en los 17 municipios que están relacionados con la zona minera. Lo que pasa es que los medios de comunicación se han encargado de magnificar, y cada vez que hay una noticia negativa, pues siempre lo involucran y lo asocian con el tema de la Guerra Verde, pero sí es muy importante que nosotros como colombianos miremos realmente cuál ha sido el impacto y cuánto duró esos conflictos. Si miramos la historia de las esmeraldas en Colombia, toda la riqueza de la historia, toda la riqueza de lo que ha pasado, pues esos conflictos duraron más o menos unos 30 años y nosotros tenemos 1500 años de historia. Entonces es importante enfocarnos en lo bueno y sin olvidar lo malo, darle el real impacto a lo que realmente pasó. Ahora, ¿por qué se sucedieron? ¿Cuál fue digamos, por qué se degeneró esa violencia en esa región? Muy fácil, porque no había acceso a la justicia. Y en un sitio donde no hay justicia, que es lo que nos pasa en muchos países, si se comete un acto delictivo y no hay acceso a la justicia, pues cualquier persona hace más o menos lo que le parece. Hoy en día, esa zona es una zona muy tranquila. Nosotros hemos hecho muchos paseos y la gente se sorprende de ver una zona tan pacífica en la zona minera. Sin embargo, lo que les decía, las noticias van magnificando y van uniendo, ellos con el afán de vender una noticia, pues empiezan a escribir cualquier cosa. Ayer, como pasa en muchas ciudades de Latinoamérica, sucedió un crimen acá y lo primero que hacen las noticias es decir, se reinició la Guerra Verde, cuando el nivel de homicidios en la zona minera y relacionados con el negocio de las esmeraldas, pues es muy, muy bajo. En todos estos años, obviamente, pues nadie quiere que hayan asesinatos, pero pues en todas las industrias pasa, y no solamente pasa, sino que los medios de comunicación empiezan a difundir noticias sin tener la profundidad ni tener la información completa. A la hora de que sucede cualquier cosa, el titular es Guerra Verde, ese es el titular con el que empieza. Entonces, pues, sí me parece muy importante que nosotros como empresarios y como gente que está relacionada con la esmeralda, empecemos a desmitificar y empecemos a mirar la dimensión histórica que tiene la esmeralda colombiana. Una de las cosas que tenemos que empezar a resignificar también es cómo fue ese proceso de llegada. Los españoles cuando llegaron acá, siempre pensamos en la parte negativa, pero también tenemos que pensar cuál fue el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer y adelantar para lograr adentrarse y conocer esas regiones. Si nosotros miramos la región de Colombia y cómo se distribuían esos pueblos ancestrales, pues si ustedes ven en este mapita que pinté de Colombia, la parte verde oscura es la región dominada por los muiscas, que eran unos indígenas bastante pacíficos, no eran guerreros, no eran belicosos, y tenían unos vecinos. Esos vecinos eran los indios musos. Los indios musos eran bastante belicosos, según nos describe el profesor Carrillo en su último artículo,
y tenían muchos conflictos con los muiscas. Si vemos este relato, es un relato que se hace más o menos en 1564, que aparece en el libro Historia de las Esmeraldas de Rafael Domínguez, en el que nos cuenta más o menos que esos indios que vivían en esas zonas eran bastante belicosos, y no solamente belicosos, sino que eran antropófagos, eran caníbales. Entonces, pues si ustedes, imagínense ustedes que están caminando en cualquier parte, digamos, o van a entrar a un territorio y encuentran una raza que se come a sus congéneres, y no solamente se comían a los españoles, también habían incursiones a los territorios de los muiscas y también habían muchos problemas con ellos. De hecho, una de las maneras, o no, los españoles nunca hubiesen logrado conquistar esos territorios sin la ayuda de los muiscas, que algunas veces obligados y otras veces por los conflictos que se generaban en las fronteras, pues ayudaron también a que esos territorios fueran conquistados. Ahora, imagínense ustedes si hoy en día, con carreteras, con caminos, y se van ustedes en caballo, en 1911 se iban en caballo y se demoraban 3 días, pues en esa época, cuando esto era una jungla virgen llena de animales ponzoñosos y venenosos, pues cómo sería la travesía de ellos para empezar a buscar las esmeraldas. Era un trabajo bastante arduo y bastante difícil. De hecho, muchísimos españoles murieron tratando de encontrar dónde estaban las esmeraldas y en los conflictos con los indios musos. Y una de las cosas que más mató a los indios no fueron los españoles, sino fue las enfermedades. De hecho, ellos trajeron el sarampión, trajeron la viruela, que eran enfermedades desconocidas para los aborígenes, y ellos morían en grandes cantidades. Entonces, no solamente fue el hecho de que tenían una superioridad en armas y, digamos, en la movilidad, sino que tenían también enfermedades. Pero eso era de parte y parte. Aquí también existía la malaria, y de hecho hoy en día uno de los males más grandes de la humanidad en estas zonas tropicales es la malaria. Los españoles tampoco conocían la malaria y morían debido a estas enfermedades tropicales. Cuando leemos el artículo o cuando he hecho la investigación para saber cómo eran los métodos de explotación, básicamente la dinamita se inventa hasta 1830, 1840. Y no tenían manera de extraer esas esmeraldas. Lo que hacían era que subían a las montañas, se acumulaban grandes cantidades de agua y después las dejaban caer. Eso generaba deslizamientos o movimientos de tierra similares a los naturales cuando hay época de lluvia, y se desprendía un pedazo de montaña y quedaban algunas esmeraldas expuestas y de fácil recolección. Entonces, pues estos eran unos métodos bastante demorados porque tenían que acumular agua y después dejar correr y esperar que esa agua lograra desprender esos morros de tierra para poderlas extraer. Estas fotos es como estaban más o menos en 1911. Esto es en la región de Chivor. Cómo era la explotación. Como ustedes pueden ver, las montañas eran bien escarpadas y lo que hacían era bancos, iban bajando por banquitos y quitando las superficies, la parte más superficial de la montaña, de las laderas de las montañas, para extraer las esmeraldas. Esta foto, que no es muy clara, pero pues ejemplifica cómo eran los trabajos en las minas de Muso. Ya vamos de oriente, vamos a occidente, cómo eran las minas de Muso y cómo eran los terrenos en esos momentos en Colombia para la explotación. Una cosa muy importante, estas dos, a mí se me olvidó poner aquí la referencia, pero ambas son colecciones del Banco de la República. Estas dos custodias, que son objetos de arte religioso, en los cuales se conserva bastante bien las esmeraldas, están al lado del Museo Botero, y los que tengan la oportunidad, este museo es gratis, se puede ir allá a verlas. O sea, es muy importante para nosotros conocer este tipo de objetos religiosos, porque guardan una historia bastante amplia sobre cómo eran las esmeraldas y cuál era la pureza. La de la izquierda es la famosa lechuga, y esta se demoraron 7 años en hacerla. Tiene 1.485 esmeraldas, un zafiro, 13 rubíes, 28 diamantes y 62 perlas barrocas y 168 amatistas. Los que van a ver esta obra, pues pueden ver el nivel de elaboración y el nivel de sofisticación que se tenía en esa época, que fue más o menos en 1700, en la que se hizo esta obra. Entonces yo los invito a todos ustedes a ir a conocer de estas 3 custodias que están en la colección del Banco de la República, que de por sí pues el museo es gratuito.
Y no sé ahorita cómo estarán en época de pandemia, pero tan pronto se regularice, los que no conocen, muy invitados aquí en el centro de la capital de Colombia para que la conozcan. Es muy impresionante esta custodia. El otro objeto religioso importante es esta custodia que está en la derecha, que es la custodia conocida como la bordadita, porque hace parte, era del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hoy convertido en universidad. Esta tiene 76 esmeraldas y 47 amatistas, y fue fabricada en el siglo XIX. Entonces, estos objetos de arte, lo mismo que la cruz de la Virgen de Popayán, la cruz de Atocha, son objetos religiosos que son importantes porque tienen esmeraldas que son bastante antiguas y de las cuales pues se tiene conocimiento. Porque si bien las esmeraldas colombianas son explotadas desde hace mucho tiempo, hay que tener en cuenta que cada vez que una persona tiene una pieza antigua trata de mejorar y de mejorar su apariencia. Y la manera de mejorar la apariencia es a través de la talla. Y la talla en Colombia más o menos empezó a conocerse porque antes no se conocía la talla en Colombia en 1919. Digamos, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, empieza a evolucionar la talla y se conocen los primeros registros históricos de talla en Colombia. Antes de eso, las esmeraldas que se producían en Colombia, como no se conocía una manera de transformarlas, pues eran exportadas a mercados o a países en donde la historia y la tradición de lapidación es bastante antigua, como Rusia. Los rusos tienen una historia bastante amplia y en Europa se conocen la talla desde hace muchísimo tiempo y pues esas piedras eran llevadas a Europa para ser procesadas. La historia de Colombia también ha estado ligada, digamos, nosotros ahorita pensamos que MTC, la empresa que está explotando la mina de Muso, es la primera empresa extranjera que viene a hacer explotación, y alrededor de las esmeraldas, como es un bien tan preciado, pues se ha movido toda una cantidad de mitos y de robos, y a través de la historia pues vemos que el tema del contrabando de esmeraldas ha estado acompañando esta historia. Este es un periódico de 1800, ahí sí se me fue la fecha ahorita en este preciso momento, pero lo que podemos ver y apreciar es que en ese momento había una compañía que tenía la explotación o la concesión de explotar las minas de Músicos-Juez al tiempo, entonces se roban esas esmeraldas y eran los únicos depósitos explotables, por eso sabían que las esmeraldas salieron de ahí. Ahora, el Estado colombiano ha venido intermitentemente, el Estado no, porque el Estado realmente se configura después de 1819, pero antes de eso, la explotación de las esmeraldas han estado en manos del gobierno local o ha estado entregada en concesión a particulares. El hecho de que en este momento estén explotando empresas extranjeras no quiere decir que esa es la primera vez. Muchísimas veces se ha hecho en el pasado, y desde 1910, 1920, de diferentes maneras se han contratado con diferentes empresas para hacer la explotación, y se ha combinado la explotación de empresas extranjeras con explotación desde el Estado o explotación desde privados colombianos. Lo único cierto es que en la mayoría de las oportunidades, las esmeraldas, las minas de esmeraldas o las compañías que han hecho las explotaciones siempre han estado quebradas, siempre han mostrado pérdidas, y esa continua pérdida es lo que ha hecho, lo que ha llevado al Estado a cambiar, a modificar la manera y entregarle concesiones a diferentes actores. Ahora, una de las esmeraldas más famosas, más reconocidas, es esta de la derecha, es la famosa esmeralda Rockefeller. Esta esmeralda pesa 18.04 quilates y fue vendida en 2017 por $5,5 millones. Eso más o menos, si tiene 18 quilates, más o menos son unos 9 gramos, ¿sí? Sí, son 5 gramos, 6 gramos. Eso quiere decir que por cada quilate, que es la unidad 0.2 gramos, se pagaron más o menos 1.100 millones de pesos, unos $300,000, 330 mil dólares por quilate. Es una de las esmeraldas más costosas, y esta esmeralda pues es muy reconocida porque primero hizo parte de la familia Rockefeller, por eso se llama la esmeralda Rockefeller, y segundo, es una de las esmeraldas más costosas y más finas que se han vendido en una subasta. Ahora vamos a dejar un poco ahí Colombia y vamos a seguir con los siguientes depósitos en la misma línea de tiempo.
El siguiente depósito ya ha entrado, ya digamos, en la historia reciente de Rusia, el primer registro histórico que se descubre más o menos hacia 1831. Y esto es importante porque, si ustedes recuerdan, y los que les gusta la historia, es el emperador, el zar Nicolás II, que es depuesto o abdica en 1917, casi al finalizar la Primera Guerra Mundial. Estas esmeraldas, como ustedes bien lo vieron, fueron descubiertos depósitos en 1831 y estas minas le pertenecieron al imperio o a la dinastía Romanov por casi 150 años más o menos. Se acaban con la deposición o con la abdicación y con el asesinato del zar Nicolás II y en ese momento los bolcheviques se apoderan de las minas con explotaciones muy intermitentes hasta 1945, que se acaba más o menos la Segunda Guerra Mundial, en la que el Estado empieza a coger la extracción de las esmeraldas por una razón muy importante. Y es que uno de los elementos, como les contaba al principio, de los principales elementos que le dan el nombre a la esmeralda, pues o al mineral, pues es este átomo que es el berilio. Y ese átomo es muy importante porque con el desarrollo tecnológico, el berilio, que es un metal liviano, tiene muchísimas aplicaciones en diferentes industrias, en la aeroespacial, en la nuclear, telecomunicaciones, defensa y médica. Los rusos lo usan principalmente para defensa y nuclear, pues porque es un activo estratégico. Entonces, esa explotación se ve truncada y el gobierno empieza a extraer las esmeraldas no como esmeraldas, sino para sacar de ellas el berilio. Mañana, cuando veamos origen, vamos a ver por qué es importante y qué tanto berilio tiene una esmeralda. Hasta hace muy poco, más o menos 2015, esa explotación ha estado cerrada, ha estado abierta, han salido muy pocas esmeraldas de Rusia, no ha sido una fuente importante de esmeraldas alrededor del mundo. Sin embargo, desde 2015 están haciendo una explotación más o menos sostenida y vemos en el mercado esmeraldas rusas apareciendo ya de una manera más constante. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, esta es una esmeralda con una muy buena claridad, una esmeralda rusa, que es de una empresa que se llama Tsarina Jewels. Entonces, pues, Rusia no era un depósito importante hasta hace muy poco que la producción empezó a aumentar otra vez. El siguiente depósito importante es de importancia Zambia, que fue más o menos descubierto en 1931. Esta es una imagen de Kafubu en Zambia, que es el principal hueco, la principal sitio de explotación. Y como ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes ven ese círculo amarillo, es una planta de generación eléctrica y pueden mirar la dimensión del hueco que tienen allá en Zambia. Lo voy a aumentar al doble, vamos a hacer un aumento del 200% y vamos a volver a mirar qué tan pequeño es ese generador eléctrico. Esa mina tiene 2 kilómetros de largo, entonces es una explotación masiva. Y Zambia es importante no solo por eso, sino porque tienen un sistema consistente en la venta y en la comercialización de sus piedras. Tienen un sistema de clasificación de más o menos 244 clases para hacer una venta. Entonces, Zambia es importante por varias razones. Lo primero es que más o menos su producción anual es entre 20 y 30 millones de quilates. Para que se hagan una idea, Colombia produce entre 1 y 2 millones de quilates, es decir, están produciendo entre 10 veces y 15 veces más. Es el mayor productor por volumen y es la mina de cielo abierto más grande del mundo en esmeraldas, obviamente. Tiene un sistema de clasificación consistente y otra cosa muy importante que tiene Zambia es que se ha dedicado a hacer una promoción internacional de sus piedras, sobre todo en mercados emergentes como China. Entonces, pues ellos están empezando lentamente, como no tienen la historia que tenemos nosotros, no tienen ese componente histórico, pues han tenido que buscar nuevos medios para que los compradores y para que los comerciantes extranjeros entiendan que son esmeraldas que también tienen un valor importante. Pero esa fecha de 1931 no solamente es importante porque aparecen esos depósitos de Zambia, sino porque aparecen las primeras esmeraldas sintéticas, comercialmente hablando. Los experimentos con esmeraldas sintéticas empezaron más o menos hacia 1884, 85, digamos eso. Cuando yo hablo de fechas, no cojan la fecha puntual, sino más o menos un rango. Pero las primeras esmeraldas comerciales se dan más o menos en esta época de 1930. Entonces, pues cuando ustedes se compran una esmeralda, ya casi 90 años después, y tienen en la familia una esmeralda que ha pasado por generaciones durante 40, 50 años,
pues también cabe la posibilidad de que sea una esmeralda sintética. Entonces, pues para que nos imaginemos hace cuánto que se está produciendo. El siguiente depósito de importancia es Pakistán. Y Pakistán es importante por una razón. Lo primero es que ellos tienen sus métodos de explotación bastante artesanales. Esta es una foto en una mina en Pakistán, en Swat. Y como ustedes pueden ver en mi mano, tengo unas esmeraldas de una mina que se llama Mingora, con unos cristales de muy buen color y muy buena claridad. El problema es que ellos tienen tamaños pequeños. Pero esos tamaños pequeños están relacionados a una altísima, altísima calidad. Tienen una ventaja y es que como no producen piedras grandes, pues usualmente esas piedras las calibran y les sirve mucho a los joyeros. Entonces, nosotros en ese rango es difícil competir porque las esmeraldas colombianas difícilmente son calibradas. Ahora, hay otra cosa importante en Pakistán y es que es uno de los pocos depósitos fuera de Colombia que hay esmeraldas parecidas al trapiche. Si ustedes miran nuestro canal de YouTube, nosotros hacemos una diferenciación entre qué es una esmeralda trapiche y una esmeralda de este tipo trapiche o como trapiche, pero tienen una configuración muy similar. La diferencia entre los trapiches colombianos y los como trapiches de Pakistán es que los brazos o las líneas que están en las trapiches colombianos salen de las aristas y no salen de la mitad, como en este caso que estamos viendo esta esmeralda de Pakistán. El siguiente depósito muy importante es Brasil, porque si bien ustedes ven que Zambia, los depósitos de Zambia fueron descubiertos hacia 1931, África siempre ha tenido una inestabilidad política interior muy importante y los métodos de extracción muy artesanales. Brasil, a pesar de que fueron casi 30 años después, la industrialización del país hace que se convierta en el segundo productor importante de esmeraldas hasta que Zambia, la empresa Gemfields, empieza a hacer la explotación. Antes de eso, la fuente más importante era Colombia. 1962 Brasil se configura como un actor importante dentro de la producción de esmeraldas. Ahora, ¿por qué es importante y cuál es lo más importante que tiene Brasil? Antes de Brasil, las esmeraldas eran considerados berilos, que su color estaba dado por el cromo. Las esmeraldas de Brasil tienen altos contenidos de vanadio, entonces no eran consideradas esmeraldas. Los brasileños empezaron digamos, a hacer una lucha muy fuerte y en 1963 el Instituto Gemológico de América emite el primer certificado diciendo que las piedras verdes que salían de Brasil son esmeraldas. Entonces, con Brasil, la concepción sobre lo que es una esmeralda cambia. Y se añade que una esmeralda es cualquier berilo que su coloración verde sea dada por el cromo, vanadio y o hierro. El hierro puede estar en altas concentraciones o en bajas concentraciones, pero mientras que tenga cromo, vanadio y o hierro, pues eso va a ser una esmeralda. Como les decía antes, si la coloración verde solo es dada por el hierro, no lo vamos a llamar esmeralda, sino lo vamos a llamar berilo verde. Los siguientes dos depósitos son Afganistán en 1970 y China en 1990 más o menos. ¿Por qué es importante China? Porque antes de China, las esmeraldas las clasificaban los gemólogos por lo que veían dentro, por los vestigios, lo que nosotros le decimos inclusiones, que son esas evidencias o esas cicatrices o esas características del proceso de formación. Antes de China y antes de Afganistán, de estos depósitos relativamente nuevos, se dividían las esmeraldas por tener este tipo de inclusiones, este tipo de vestigios. Después de China, de los descubrimientos de la producción en China, que es bastante pobre hoy en día, nos dimos cuenta que esos criterios no son únicos. Si ustedes quieren saber más sobre inclusiones, este tipo de inclusiones se llama inclusión trifásica, lo pueden ver en la página de la GIA y aprender un poquito más sobre qué son las inclusiones trifásicas y por qué ya no son un factor diferenciador de esmeraldas alrededor del mundo. Y aquí, pues no he mencionado depósitos nuevos. Digamos, si ustedes ven, casi la gran mayoría de depósitos nuevos aparecen en el siglo XX. Y pues eso que implica que
la disponibilidad en la oferta pues es mucho mayor. Aquí me falta un depósito importante y que pienso que va a ser importante en los próximos años, que es Etiopía. Etiopía en el 2016 empezó a extraer o empezaron a llegar al mercado esmeraldas de muy buena calidad de Etiopía, digamos muy buena calidad en el rango de lo comercial, es decir, de 500 a 3.000 dólares, que compiten con las esmeraldas colombianas en color. El problema de Etiopía, como el problema de muchas otras naciones de África, es que la inestabilidad política hace muy difícil la explotación y la región en la que están los depósitos pues es demasiado apartada, es una región bastante inhóspita y por eso pues no vemos, la explotación ha sido muy errática. En este momento, hasta el año pasado o antepasado, las minas estaban cerradas porque pues lo que les cuento, la inestabilidad política hacía inviable la explotación. Entonces, como les contaba, esto es China. Ahora quiero hacer unas pequeñas conclusiones de la charla, espero que no me haya alargado mucho. La primera conclusión es que cada esmeralda que se tiene es un trocito de historia, sea colombiana, sea brasileña, sea de Etiopía. Como les decía, las esmeraldas jóvenes son las colombianas y las de Afganistán, que solamente tienen 23 millones de años. Otra cosa que es importante, como ustedes ven, los depósitos siguen apareciendo, la gente sigue buscando y a pesar de que la producción no es mucha en muchos países, pues sí, la oferta va a seguir aumentando y muy probablemente eso va a generar variabilidad en los precios. Otra cosa que me parece muy importante es que la historia es el resultado de nuestra narrativa, cómo nosotros estamos resignificando y cómo nosotros estamos interpretando esa historia. No es solo lo que pasó, sino cómo nosotros le damos sentido a lo que pasó y qué historia es la que estamos contando. La esmeralda ha sido el medio que ha encontrado el ser humano de atesorar esperanza, belleza, valor, armonía en un objeto pequeño, portable y duradero. Es una de las cosas más importantes, como les decía al principio. Podemos ver piezas de joyería de 2.000 años, de 3.000 años. Búsquense una billetera Louis Vuitton de 3.000 años. No existe ni va a existir porque el cuero va a desaparecer. O cualquier otro artículo de lujo tiende a desaparecer con los años. Las piedras preciosas y el oro, los metales, son bienes que acumulan dinero durante muchísimo tiempo y durante generaciones. Y es uno de los pocos artículos de lujo que pueden durar millones de años. En ese orden de ideas también es muy importante que ustedes conozcan un poco más de la historia, porque eso es lo que está comprando su consumidor, eso es lo que compra el consumidor final. ¿Qué es lo que yo le puedo contar y de qué manera se lo cuento para que la persona se enamore de mi producto? La manera como yo le cuento y la manera como yo le vendo, la manera como yo le narro esa historia, es una fuente de apalancar cómo va a ser mi venta y cómo esa persona va a atesorar eso que le estoy dando. Hay que dejar y hay que poner en su debida proporción cómo ha sido la historia de la explotación y la extracción de ciertos elementos, porque pues hoy en día la desinformación o la poca información o los pedazos de información que le llegan al consumidor hacen que se generen unas tendencias que no están alineadas con la realidad. Por ejemplo, que la minería es de lo más depredador con el medio ambiente. Si miramos esos temas de medio ambiente, pues una de las actividades humanas que mayor tiene impacto en el medio ambiente es la agricultura y la ganadería, muchísimo más que el impacto que tiene la minería, y pues eso está demostrado en numerosos estudios. Pero si nosotros no sabemos de lo que estamos hablando, no conocemos la historia, pues vamos a repetir la historia sin saber y sin poderle vender de una manera más eficiente nuestro producto a nuestro consumidor final. Entonces, pues no quiero alargarme más, espero que haya sido de su interés la charla. Voy a tratar de responder las preguntas que tengan y pues muchísimas gracias nuevamente por invitarme a ser parte de este evento. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante esta charla y sé que ha sido de gran aporte para todos los asistentes. Bueno, ahora Ángela te va a hacer unas preguntitas. Yo sé que tu equipo de trabajo ha ido respondiendo en el chat algunas, pero tenemos otras por acá que Ángela ya te va a preguntar. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, tenemos en este momento 3 preguntas. Hay una que la hicieron desde el principio, que pregunta Alejandra Llano, ¿cómo aplicar a las capacitaciones y al turismo científico? Ok, es que se me pasó la última, espérame un segundito aquí, cierro esta, paso allá. Bueno, las capacitaciones,
Nosotros permanentemente estamos brindando información a través de las redes. Ustedes nos pueden seguir, nos pueden escribir, este es mi correo, aquí están todas las redes y usualmente los vamos publicando. El turismo científico también lo vamos a estar publicando y hacemos grupos. Yo estoy disponible todo el tiempo, me pueden preguntar por interno y usualmente lo que hacemos es, ustedes me van preguntando por la cuenta de Instagram, me pueden preguntar, ahí yo les doy todos los datos, toda la información que necesiten. En este momento no se está haciendo porque las restricciones pues, de bioseguridad no lo ameritan, pero si Dios quiere, en el segundo semestre vamos a arrancar con el turismo científico y las capacitaciones sí las estamos haciendo. Nosotros tenemos un programa que se llama Graduador de Esmeraldas. Nosotros no queremos formar gemólogos, queremos formar gente especializada en esmeraldas y gente que entienda cómo graduar una esmeralda y cómo esa graduación afecta al valor. Entonces tenemos 3 niveles. Ya sacamos el primer grupo del nivel 1, vamos a sacar un grupo de nivel 2 y un posterior grupo de nivel 3. Creo que el próximo curso arranca si no estoy mal, en abril. 5 de abril. Pero nosotros pues por interno les mandamos toda la información. O a través de Muri, a través de Ana María, a través de Ali, yo creo que son canales también bastante importantes. Bueno, Gabriel, aquí hay otra pregunta de Ana María Restrepo. Ella dice que Ana Sierra de Moda Elan, Joyería Ética, gracias por esta interesante charla. Gabriel, por favor nos indicas cuáles culturas prehispánicas de lo que hoy es territorio colombiano son las que elaboran las piezas que mostraste con esmeraldas. Yo pienso que son las del principio, que eran como en oro con unas esmeraldas muy bonitas. Bueno, aquí hay varias culturas, los quimbayas, los tumacos, los calimas. Aquí realmente, pues, nosotros en Colombia o los pueblos indígenas que existían aquí, las culturas prehispánicas, tenían un estilo diferente y pues eran muy conocedoras. Nosotros tenemos aquí bastante oro. Digamos, Colombia es un territorio bastante rico en oro. Entonces, pues tenemos varias culturas que han hecho orfebrería. Más pueden aprender aquí en el Museo del Oro que lo que les puedo dar yo, porque pues una cosa es nombrarlas y otra cosa es tener la experiencia de ver lo que ellos hacían. Y eso sí los quiero invitar muy especialmente al Museo del Oro. Es un museo bastante interesante con muchísimas piezas. Y ahí de primera mano pueden ver cuál era el estilo de cada cultura, pues porque cada cultura tenía sus particularidades y su manera de interpretar el universo y de poner su cosmología en una pieza de oro de diferentes maneras. Entonces, me parece muchísimo más enriquecedor invitarlos a todos a que se acerquen y que visiten el Museo del Oro para conocer un poco más sobre estas culturas prehispánicas. Perfecto. Aquí nos hicieron otras 2 preguntas, entonces teníamos 5. No sé si tengamos el tiempo, Anita, ¿qué nos dices? Sí, yo pienso que terminemos con esas 2 preguntitas y ya cerramos. Alejandra Llano vuelve y nos pregunta por aquí qué tanta minería ilegal hay. ¿Se tiene información de grupos al margen de la ley haciendo explotación? Bueno, en el tema de esmeraldas no. Hay que hacer una diferenciación bastante importante entre minería ilegal y minería informal. La minería ilegal es aquella en la que se hace una extracción sin un título minero. Las zonas de esmeraldas están casi todas tituladas. Creo que debe haber algunos kilómetros que no están tituladas. Lo que hay es extracción informal, es decir, gente que tiene un título minero, pero que por alguna razón no cumple con absolutamente todas las reglamentaciones, sino que le faltan algunas. Hoy en día la reglamentación minera es bastante estricta y costosa. Entonces, pues, minería ilegal es muy poca, sí, obviamente, es un recurso bastante importante y de vez en cuando mineros ilegales entran a las minas legales para tratar de extraerlas, pero pues hoy en día las explotaciones son bastante profundas y no es tan frecuente. Y no hay grupos al margen, que yo sepa, obviamente que yo sepa, no hay grupos al margen de la ley haciendo explotación. Las concesiones están debidamente legalizadas y el Estado hace presencia en las diferentes zonas mineras con diferentes grupos, con agentes del Estado. Hay un grupo especial del batallón Sucre en la región de Muso,
Lo mismo que en la zona minera de Chibora hay un contingente, pero eso sí no me acuerdo cuál es el batallón, pero el ejército está, digamos, muy presente, muy activo, así como la policía está muy pendiente de la zona minera. Y no solo eso, no solamente están mirando que no hay actores ilegales, sino están la policía ambiental y la CAR y las otras instituciones de control medioambiental están haciendo una labor muy ardua en las zonas mineras para asegurarse de que la explotación no sea dañina con el medio ambiente. Entonces, pues la legalidad está ahí en la extracción de minerales, de esmeraldas especialmente, pues es muy poco la extracción ilícita. Bueno, Angelita, ¿tienes algo más? ¿Alguna pregunta más? Hay de Lourdes Arias. Dice que qué tal le parece a Gabriel la calidad de la esmeralda china y que por qué es tan difícil calibrar la esmeralda colombiana. Bueno, las esmeraldas chinas que yo he visto, por lo menos, pasa lo que pasa con todas las esmeraldas alrededor del mundo. Hay una gran cantidad de esmeraldas que no son de buena calidad, pero hay unas que son de muy buena calidad. He tenido la oportunidad de ver unas muy finas. El problema es que, pues como en cualquier otro tipo de minería, la cantidad de dinero que se requiere para hacer una explotación eficiente es alto. Entonces, pues no hay mucha explotación, no tenemos, a pesar de que se conocen desde hace relativamente poco, pues no ha habido la inversión suficiente para hacer una extracción a gran escala como en Zambia, pero pues tienen el potencial, digamos, sabemos que están ahí, pueden llegar a ser un jugador importante en la explotación si los inversionistas deciden hacer la inversión arriesgada. Y lo segundo, quisiera entender un poquito más, calibrar a qué hace referencia, porque digamos, no quiero responder lo que no es. ¿Qué entiende Lourdes por calibrar? ¿La esmeralda calibrada será? No sé, Lourdes, si quiere hablar, nos cuenta, y yo le activo el micrófono para que le pregunte bien. Lourdes Arias, pero no la veo ya conectada. Que si es por el tema de tamaños. Lourdes Arias, sí. ¿Le permito hablar para que pregunte directamente? Sí, por favor. Lourdes. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Tú estuviste mencionando el tema de las esmeraldas y dijiste, es muy difícil calibrar las esmeraldas, haciendo la diferencia con las esmeraldas pequeñitas. Decías que con las colombianas era mucho más difícil calibrarlas. Yo tampoco entendí mucho, por eso te estaba preguntando a qué te referías. Okay. ¿Y por qué? Calibrar, sí, a veces le pasa a uno que habla demasiado técnico y piensa que todo el mundo está entendiendo. La calibración es cuando, usualmente los joyeros cuando hacen un diseño, no esperan vender una sola pieza, sino hacen, no sé, 100 para que se justifique la inversión en el molde y diferentes otros factores. En las esmeraldas colombianas, casi que cada esmeralda es única y los colombianos casi nunca calibramos, es decir, no tenemos medidas exactas, no tenemos lotes de 100 piedras que todas miden 5 milímetros por 6 milímetros. Es bastante complicado encontrar ese tipo de mercancía en esmeraldas colombianas y eso es un factor que han aprovechado otros actores como Brasil y Afganistán pues para sacar esmeraldas que midan exactamente igual todas para que los joyeros puedan hacer producción en masa. Y a pesar de que es una desventaja, pues también es una ventaja porque cada vez que se vende una esmeralda colombiana es casi que una pieza única, debido a que no tenemos una vasta cantidad de lotes de esmeraldas talladas con exactamente las mismas medidas. Cada joyero casi que tiene que hacer una pieza o tiene que hacer modificaciones con base en las medidas que le llegan de cada piedra, porque retallar o modificar las medidas pues tiene un costo bastante alto para los joyeros. Bueno, yo creo que ya vamos dando cierre a esta charla tan maravillosa que nos ha compartido Gabriel. El tiempo es corto y seguimos con nuestro congreso. Entonces, pues, Gabriel, muy agradecidos contigo. De verdad que ha sido de gran aporte para todos nosotros esta charla. Para los que quieran seguir como preguntándole a Gabriel, pueden entrar a sus redes, como él lo dijo. Él es una persona muy abierta. Yo sé que les va a colaborar con cualquier inquietud que tengan. Los que están interesados en los cursos de Gabriel también le pueden escribir o a través de nosotros de Mubri les podemos hacer el contacto y
para que puedan hacer estos cursos. Agradecemos especialmente también a ustedes por toda la participación en este congreso. Los esperamos en nuestro próximo webinar, que es hoy a las 11 de la mañana, con Alejandro Restrepo, con otro maravilloso tema acerca de las esmeraldas, que se llama De la Tierra al Corazón. Y nuevamente los invitamos para que visiten nuestra muestra virtual, donde la protagonista, la esmeralda, y todos los asociados, la mayoría de asociados participaron en esta muestra tan linda. Está en nuestra página www.mouricolombia.com. Y también estamos inaugurando la página de Mouri Internacional, que es www.mouri.com, donde también pueden asociarse si quieren. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Gabriel. A Ali también. Entonces, pues bueno, feliz día para todos. Los esperamos. Y no se pierdan la de mañana, que es cómo nosotros grabamos, cómo sabemos que una piedra es colombiana o no es colombiana. ¿Cuál es la diferenciación? ¿Cómo lo hacemos? Claro que sí, los que estén interesados, por favor, pueden escribir a Mouri Colombia, les mandamos el link de inscripción, va a estar maravillosa como la de hoy, entonces mañana también los esperamos nuevamente con Gabriela a las 11 de la mañana. Gracias. Listo, hasta luego, que pasen muy buen día. Que estén muy bien, hasta luego, gracias a todos. Gracias.